muchísimas preguntas, pues déjame tratar, sé que ya estamos un poquito pasados de tiempo, creo que la audiencia estaría interesado en escuchar un par de respuestas de tu lado. Efraín nos pregunta, me gustaría saber si hay algún desarrollo similar en esta área de biopolímeros, pero usando la queratina, ya que es un biopolímero bastante abundante. Definitivamente, hay muchas cualidades de otros polímeros naturales que se pueden usar, ¿no? Y la queratina es un caso, ¿no? Es otro material que está autoensamblado y que obedece a construcciones parecidas a la celulosa. Siempre son jerárquicas y en multiescala, ¿no? Entonces, definitivamente hay posibilidades para la queratina. Yo nombré apenas algunas. Otro ejemplo, por ejemplo, son algunas proteínas, la lysozyme, por ejemplo, que forman estructuras fibrilares que son sumamente interesantes. Y un caso aquí que es también anecdótico es que cuando mezclamos estas proteínas con la nanocelulosa se producen sinergias muy interesantes. Es un poco como en nuestro organismo, ¿no? En nuestro organismo tenemos proteínas, materiales minerales y todos forman un compuesto en los huesos y en los músculos que tiene un desempeño mucho mejor que el del individual. Y aquí pasa lo mismo. Mezclando la celulosa con otros componentes, incluyendo proteínas, se producen sinergias y eso es lo que llamamos la hibridización, que produce materiales de aún mejor desempeño. Entonces es muy interesante considerar esas opciones. Excelente. Creo que es muy relacionado, de hecho, lo que acabas de decir, Orlando, a un comentario, pregunta de Luis Ramos, dice, impressive presentation, as always. Él habla un poco de la posibilidad de bio-based polymer blends. Creo que es un poco lo que estás mencionando, ¿no? De su potencial. Y él se refiere un poquito específicamente al uso de ligninas y taninos cuando están en su forma de nanopartículas. Definitivamente, yo para poner un ejemplo muy sencillito, si nosotros tomamos las fibras y la deconstruimos en un proceso de homogenización o microfluidización, ese es el proceso mecánico que se usa. Si en ese proceso agregamos taninos, la energía de construcción mecánica se reduce, la microfluidización se facilita y se obtiene entonces una nanocelulosa que no solamente se deconstruye a niveles más pequeños de tamaño, pero también se combina con los taninos, produciendo propiedades que son diferentes a las que son inherentes a la nanocelulosa. Por ejemplo, se hace una nanocelulosa que es resistente al agua, que no se moja por el agua, ¿no? Yo, por poner un caso sencillito, ¿no? Y es simplemente el hacer la desconstrucción combinando la fibra de celulosa con taninos. Sí. Como por un ejemplo. Orlando, cuando te refieres también a la parte socioeconómica del impacto que tiene, ¿no? Siempre hay una parte monetaria que está relacionada con todo esto. Alguien hace una pregunta, dado el costo de maquinaria, tecnología y quizás el impacto también, ¿no? Precisamente el uso de árboles como una fuente renovable. Pero así como dices tú, un back of the envelope calculation. ¿Cuántas hectáreas de árboles más o menos estamos hablando para que el negocio sea sostenible y competitivo? Bueno, una aclaratoria. Las necesidades de materiales y de combustibles hoy en día no se pueden cubrir con la biomasa de plantaciones que tenemos. Okay. Es decir, de que a nivel de transición se requerirá usar el material combustible de petróleo, pero poco a poco se van a ir adaptando a materiales vegetales en la sustitución de esos otros materiales de carbón fósil. Pero lo que esto significa es que poco a poco hay que ir mirando lo que es el reciclaje, es decir, materiales biodegradables por naturaleza que se pueden reciclar, sin embargo, y se puede aumentar el tiempo de vida. Esa es la única solución en el futuro de obtener una economía totalmente sostenible. Entonces, la opción aquí es decir, dos cosas. Primero, que en muchos países la biomasa forestal no está reduciéndose, sino lo contrario. El volumen de celulosa disponible aumenta porque son bosques naturales y bosques plantados donde el volumen de biomasa aumenta cada vez más. Puedo mostrar muchas estadísticas en esto. Hay excepciones en algunos países, pero en los países donde hay orientación forestal,
como los que mencioné al principio, la biomasa disponible va aumentando con el tiempo. Y si adicionamos a eso el uso de la biomasa residual, entonces ya aquí estamos viendo una mejor opción que puede suplantar o solucionar la necesidad de materiales. Pero hoy en día la realidad es que aún usemos toda la celulosa que se produce anualmente por los árboles, no sería suficiente para cubrir las demandas humanas de combustibles y de materiales. Correcto. Y hablaste un poco, ¿no? Creo que hubo una pequeña intercambio de comentarios durante tu presentación del aspecto tan importante de la parte legislativa, ¿no? Estamos hablando de países como Finlandia, Suecia, que obviamente quizás tienen tradicionalmente una legislación mucho más fuerte en cuanto a la protección forestal. Con eso en mente, ¿no? Y dado que estamos hablando con la audiencia de Latinoamérica, quizás nuestros países están menos pendientes de esas cosas. Desde tu punto de vista, para nuestra audiencia en Latinoamérica, ¿cuál serían lo que tú ves como los desafíos más grandes de realmente traer este tipo de tecnología y que nuestros gobiernos empiecen a pensar más o menos en esa dirección? Bueno, obviamente la intervención gubernamental es muy importante, ¿no? Y si miramos a la Unión Europea, las directivas, por ejemplo, de los plásticos de Single Use Plastic Directives, es un ejemplo de la dirección que se debe tomar, ¿no? Regular el uso de materiales que producen micropartículas en el ambiente debe acabar. Más allá del cambio climático y todo lo que hablamos, hay un elemento de contaminación que es muy, muy importante, es los microplásticos en la vida acuática, ¿no? Eso tiene que cambiar. Entonces, bueno, el legislar para remover esos materiales en esos usos es muy importante, es una directiva que hay que tomar. Y eso los países la están adaptando, ¿no? Ya hay muchos países donde el plástico para bolsas en mercados, etcétera, se están prohibiendo, ¿no? Y entonces estamos desfasando a otro tipo de productos, ¿no? Que son biodegradables y no producen los microplásticos. Entonces, en resumen, la legislación es sumamente importante y por eso hay que, yo digo, educar a la gente que dictamina políticas y legislación, porque no necesariamente son gente con orientación científica o química. Allí es donde la intervención del cuerpo académico es sumamente importante. Eso yo lo veo muy evidente, por ejemplo, incluso en países como Finlandia, donde los ministros que van a Bruselas buscan consultas con las universidades para ellos entender mejor y tener más base en las decisiones, ¿no? Entonces, esa es la forma que hay que hacer. Y yo creo que poco a poco los países están adoptando el mismo tipo de cultura, es decir, decisiones basadas en la ciencia.